El presente tutorial tiene por objeto redactar un riesgo con sus respectivos factores y aquellas actividades con que se dará atención al mismo. Esto a manera de ejemplo para que tú, como institución pública de gobierno del Estado de Michoacán, integres tu matriz de riesgos. Recuerda que el antecedente jurídico de todo lo que aquí comentaremos tiene su origen y sustento legal en el anexo único que se encuentra redactado en la última parte del acuerdo por el que se emiten las normas de aplicación general en materia de control interno para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que fue publicado el 21 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Iniciaremos redactando un riesgo, para lo cual debes tener en cuenta las recomendaciones que se muestran en pantalla, resaltando entre estas el uso máximo de 10 palabras para redactar el riesgo. También es imperativo que al redactar tu riesgo consideres que éste debe de tener una estructura bien definida, la cual sí o sí debe quedar en el orden mostrado aquí. En primer lugar, un sustantivo seguido de un verbo en participio y como tercer lugar, un adjetivo que es un complemento circunstancial negativo. Lo anterior se documentará en una hoja de cálculo a la cual se le denomina matriz de riesgos, misma que tendrás disponible para su descarga desde la página oficial de la Secretaría de Contraloría. Comenzando con nuestro ejemplo práctico, damos inicio con la redacción del riesgo, mismo que queda de la siguiente manera: funciones de supervisión, control y vigilancia ejecutadas de manera insuficiente, en donde funciones de supervisión, control y vigilancia son el sustantivo, ejecutadas el verbo en participio y de manera insuficiente es el complemento circunstancial negativo. Como puedes ver, queda plasmado en la columna E de la matriz de riesgos. Por otro lado, en la columna C, que tiene como encabezado la palabra selección, podrás elegir si el riesgo va redactado en función de una estrategia, objetivo, meta o proceso institucional. En nuestro caso, se alineó a un objetivo, cuya redacción corresponde a una de las atribuciones de la Secretaría de Contraloría, misma que se encuentra en la fracción 1 del artículo 22 de la Ley Orgánica. Así tenemos que en la columna D, que dice descripción, queda redactado nuestro objetivo. Como información adicional, comento que en el caso de las entidades paraestatales podrían encontrar objetivos y metas institucionales en sus decretos de creación. También se sugiere analizar las reglas de operación de los programas sociales que operan en sus instituciones públicas, dentro de las cuales podrían encontrar también objetivos, metas, estrategias o procesos en caso de considerar que existen riesgos en la operación de dichos programas. Una vez definido nuestro riesgo, procederemos a clasificarlo por su nivel de decisión, el cual podrá ser estratégico, directivo u operativo, de acuerdo a lo señalado en esta imagen. Esta clasificación podrás seleccionarla en la columna F. En el caso de nuestro ejemplo, lo identificamos como operativo, toda vez que repercute en la eficacia de las acciones o funciones realizadas en la ejecución de la supervisión, control y vigilancia, ya que dichas funciones, aunque se llevan a cabo, resultan insuficientes. Enseguida procederemos a clasificar el riesgo. En la columna G, que lleva por encabezado la palabra selección, se despliega un recuadro con las distintas opciones para ello. En nuestro ejemplo, optamos por clasificar el riesgo como sustantivo, puesto que las funciones de supervisión, vigilancia y control son precisamente funciones sustantivas para la Secretaría de Contraloría. En caso de que consideres que tu riesgo no encaja en ninguna de las opciones sugeridas, podrás seleccionar la opción Otros, lo cual habilitará la columna H, en donde podrás capturar la clasificación que consideres más adecuada. Ahora procederemos a redactar el factor o factores que pueden contribuir a la materialización del riesgo. Cabe mencionar que por lo menos se debe redactar un factor por cada riesgo y a cada factor que redactes le corresponderá una actividad con la cual se atenderá el riesgo, para que lo tomes en cuenta.
En el caso de nuestro ejemplo, redactamos 4 factores que consideramos repercuten negativamente en la ejecución de las funciones de supervisión, control y vigilancia, o dicho de otra manera, contribuyen para que nuestro riesgo se materialice. Dichos factores se redactan en la columna J, cuyo encabezado dice descripción. Una vez redactados los factores, procederemos a tipificarlos de acuerdo a la clasificación aquí mostrada, y que, como puedes observar, recae en 7 rubros, que son humano, financiero presupuestal, material, técnico administrativo, tecnologías de la información, normativo y entorno. La clasificación de los factores podrás seleccionarla en la columna K, misma que lleva como encabezado la palabra clasificación. Para el caso de nuestro ejemplo, el primer factor, redactado como falta de personal y de una estructura adecuada para llevar a cabo las funciones esenciales, lo clasificamos como técnico administrativo, puesto que está relacionado con la estructura orgánica. El segundo factor lo clasificamos como material, ya que se relaciona con recursos materiales, toda vez que referimos la falta de equipo tecnológico de oficina. En el caso del tercer factor, también se clasifica como técnico administrativo, puesto que está relacionado con procedimientos, como lo son las acciones de investigación turnadas a la Secretaría de Contraloría. Y por último, tenemos el cuarto factor, en el cual se hace referencia a las limitaciones por efecto de la pandemia, clasificándolo de entorno, ya que es una condición externa a la institución pública. Después de clasificar los factores, procedemos a definir de qué tipo son. En la columna L, denominada tipo, se despliegan 2 opciones a elegir, mismas que son interno y externo, en donde los factores internos son aquellos relacionados con las situaciones originadas en el ámbito de actuación de la propia institución pública, y los factores externos se refieren a las situaciones que no competen a la dependencia, entidad o coordinación. Así, tenemos que los factores 1 y 2 son de tipo interno y los factores 3 y 4 son de tipo externo. Derivado del análisis previo, podemos redactar en la columna M los posibles efectos del riesgo, que no es otra cosa más que la consecuencia en caso de que éste se materialice, es decir, en qué y cómo afecta al cumplimiento de metas y objetivos. Este posible efecto del riesgo es la idea de partida que sirve como referencia para determinar el grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia, valoraciones que se plasman en las columnas N y O de la matriz de riesgos. Los parámetros para realizar la valoración inicial del riesgo se califican conforme a las escalas que se muestran en pantalla. Para la columna N, en la que se califica el grado de impacto, se tiene una escala del 1 al 10, siendo 1 un impacto menor y 10 un impacto catastrófico, lo que significa que puede afectar el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos o provocar una pérdida patrimonial. Para la columna O, en la que se califica la probabilidad de ocurrencia, también hay una escala del 1 al 10, en donde 1 representa que es muy poco probable que el riesgo se materialice, y por el contrario, el 10 denota que el riesgo con toda certeza se materializará. De acuerdo con lo señalado, en nuestro ejemplo damos una calificación de 7 para el grado de impacto, toda vez que consideramos que de materializarse el riesgo afectaría significativamente el cumplimiento de nuestro objetivo. Ahora bien, a la probabilidad de ocurrencia le damos una calificación de 8, ya que es muy probable que el riesgo se materialice, puesto que derivado de las encuestas que se realizaron al personal, el 80% coincidió en que hay un déficit de recurso humano y material para llevar a cabo las funciones sustantivas en sus áreas laborales. Establecida la valoración inicial, la matriz de riesgos automáticamente arroja como resultado que nuestro riesgo se ubica en el cuadrante 1 del mapa de riesgos. Este es la representación gráfica de la valoración que acabamos de dar a nuestro riesgo, el cual se divide en 4 cuadrantes,
mismos que representan un grado de atención sugerido. Para el caso de nuestro ejemplo, el cuadrante 1 nos indica que se requiere dar atención inmediata, por lo que las actividades que se programen deberán iniciarse en el corto plazo. Asimismo, cada cuadrante indica una estrategia distinta para atender el riesgo según se observa en esta imagen. Llegando a este punto, habremos concluido la sección 1 de nuestra matriz de riesgos. Damos comienzo a la sección 2, que es la evaluación de los controles. En esta sección se solicita indicar si para cada uno de los factores identificados existen controles establecidos por la institución pública. De no haber controles, las casillas de evaluación de control permanecerán sombreadas, pero de indicar que sí existe algún control, habilitará estas casillas de forma que se puedan describir y evaluar los controles existentes. Para ello, se describirá de manera breve en qué consiste cada control, detallándolo en la columna T. Posteriormente, se procede a clasificar los controles según su tipo, entre preventivo, detectivo o correctivo, según el fin que éste persiga. En nuestro análisis, para el factor que refiere la falta de personal y una estructura adecuada, se cuenta con dos controles. El primero es el proceso de selección de personal con un carácter preventivo, toda vez que persigue la optimización en la contratación equilibrada entre calidad y cantidad del recurso humano. Como segundo control, tenemos la distribución de la fuerza de trabajo con base a prioridades, el cual es de tipo correctivo, puesto que representa ajustes que se realizan sobre la plantilla de personal con que se cuenta. De esta misma manera, se deberá realizar el análisis por cada uno de los factores y redactar sus controles si es que existen. Continuamos determinando si el control es suficiente o deficiente, para lo cual responderemos 4 cuestionamientos. El primero de ellos consiste en identificar si el control está documentado, esto es, si se encuentra descrito y plasmado en algún documento accesible a los trabajadores involucrados. Para nuestro ejemplo, la respuesta es sí. En la siguiente columna se debe indicar si el control está formalizado, esto es, si se encuentra autorizado y firmado por autoridad competente. Para este ejemplo se seleccionó sí, ya que el control se encuentra plasmado en el manual de procedimientos. Enseguida, en la columna X, se señalará si el control es efectivamente aplicado, que consiste en reconocer si la actividad de control se lleva a cabo conforme a lo establecido en el documento autorizado. Para este caso, la respuesta es sí, ya que es el procedimiento estándar que se aplica para la selección del personal en esta secretaría. Posteriormente, en la columna Y, se debe señalar si el control es efectivo. Esto significa indicar si el control incide o no en el factor de riesgo y disminuye la probabilidad de ocurrencia o su grado de impacto. Nuevamente, la respuesta es sí, ya que los perfiles profesionales que se han contratado en la Contraloría, una vez que pasan por el proceso de control en general, han sido adecuados para los puestos requeridos. Esta serie de preguntas deberán responderse en las columnas respectivas para cada uno de los controles. Hecho esto, la matriz de riesgos arrojará una estimación respecto a la suficiencia del control. Si las 4 preguntas anteriores fuesen afirmativas, el resultado será suficiente. De lo contrario, si cualquiera de las preguntas es no, el resultado de la evaluación del control será deficiente. Para este ejemplo de control en específico, el resultado obtenido es suficiente. No así para el siguiente control, que obtuvo un resultado deficiente, toda vez que, de la evaluación realizada, se detectó que no ha sido completamente efectivo, puesto que reasignar al personal conforme a necesidades de atención y relevancia ha derivado en dar atención de manera reactiva a los asuntos urgentes, en detrimento de una planeación basada en estrategias dirigidas a metas específicas. Analizados y evaluados cada uno de nuestros controles, la matriz de riesgos nos indicará si el riesgo se encuentra suficientemente controlado o no, según se observa en la columna AC. Si todos los controles son suficientes, el resultado de esta columna será sí. No obstante, si tan solo uno de nuestros controles es deficiente, el resultado será no, indicando que nuestro riesgo no está suficientemente controlado. Llegando a este punto, se habrá concluido con la sección 2 de la matriz de riesgos. La sección 3 se encuentra en las columnas AF y AG y corresponde a la etapa en la que se hará la valoración de los riesgos versus controles.
lo que significa que es momento de estimar en qué grado los controles han modificado la valoración inicial de grado de impacto y probabilidad de ocurrencia. Para este fin, tomaremos como referencia el resultado de la columna AC, que nos indica si el riesgo está suficientemente controlado. Si la respuesta es no, la calificación de la valoración inicial se mantendrá igual. Sin embargo, si la respuesta es sí, se deberá determinar en qué medida cada control afecta al grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Lo anterior se basa en el tipo de control, si estos son preventivos, correctivos o detectivos, puesto que esto determinará si su finalidad es evitar que ocurra el riesgo o si se pretende reducir el daño que causaría. Este análisis deberá realizarse basado en estadísticas, pruebas, cuestionarios y análisis de resultados y demás métodos estadísticos que permitan calificar la efectividad de los controles. De ninguna manera deberán determinarse estas valoraciones de forma arbitraria o subjetiva. A partir de este punto, se inicia con la sección 4 de la matriz de riesgos, que es el mapa de riesgos. Este ya ha sido descrito previamente en el tutorial, por lo que podrás revisar tal descripción en el minuto 10 del video. El producto de esta sección es la valoración final, ya habiendo considerado la evaluación de los controles. Para este ejemplo, únicamente se ha desarrollado lo relativo a un riesgo, mismo que se ubica en el cuadrante 1, ya que los controles no son suficientes conforme al resultado de la sección anterior. El mapa de riesgos podrá analizarse más claramente en la pestaña llamada Mapa de riesgos. En dicha pestaña se puede observar que la hoja de cálculo ha trasladado automáticamente los datos de nuestro riesgo y su valoración final, desplegando en el mapa de riesgos la ubicación gráfica de este. Si hubiese más riesgos redactados, estos también aparecerían aquí, tal como se muestra. Si la calificación de grado de impacto fuese 8 y la de probabilidad de ocurrencia 2, el riesgo se ubicaría en el cuadrante 4. Si estos valores fueran 4 y 8, respectivamente, el riesgo se ubicaría en el cuadrante 2. Y si tales valores fuesen 3 y 3, la ubicación del riesgo quedaría en el cuadrante 3. Ahora volvemos a la pestaña de matriz de riesgos para definir qué tipo de estrategia se aplicará para administrar el riesgo. Esto da inicio a la sección 5, que es la última de nuestra matriz y comienza en la columna AQ. En esta, nos permite seleccionar de entre 6 estrategias posibles. Tales estrategias son las siguientes: reducir el riesgo, asumir el riesgo, transferir el riesgo, compartir el riesgo, tolerancia al riesgo o servicios tercerizados, mismas que podrás consultar en el anexo único de las normas de control interno para un mayor análisis. Una vez identificada la estrategia a implementar, se deberá seleccionar en la columna AQ. Por ejemplo, para el riesgo detectado en este ejercicio se optó por reducir el riesgo, puesto que se establecerán actividades de control que busquen disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el grado de impacto. Posteriormente, es momento de determinar las actividades de control que se implementarán para atender el riesgo. Estas se plasmarán en la columna AR. Se debe redactar una actividad de control por cada factor identificado. En ese tenor, tenemos que para el primer factor se implementa la capacitación constante del personal ya contratado, toda vez que se cuenta con tecnologías de información y comunicación que no están siendo aprovechadas al máximo y que, de ser de dominio general, pueden disminuir considerablemente el tiempo invertido en procesos administrativos y de manejo de datos. Una vez que hemos establecido todas las actividades de control, el siguiente paso es elaborar el programa de trabajo de administración de riesgos, que en la matriz de riesgos es la última pestaña, en donde se puede observar que nuestro riesgo, sus factores y las actividades de control se han trasladado a esta. Este apartado es el producto esencial que se pretende obtener de la matriz de riesgos. En esta pestaña, en la columna K, se indicará qué unidad administrativa, llámese dirección, departamento o unidad, será o serán las responsables de realizar las actividades de control. Consecutivamente, en la columna L se debe indicar el nombre del o los responsables de implementarlas y darle seguimiento. En las columnas M y N se deben indicar las fechas de inicio y término de las actividades.
Habrá algunas acciones que sean de aplicación anual, mientras que otras, por su naturaleza, serán en plazos determinados, por lo que deben registrar tomando eso en cuenta. Finalmente, la última columna requiere señalar medios de verificación, que no es otra cosa que la meta que se persigue plasmada en unidades medibles. Por ejemplo, para la primera actividad de control del ejercicio, se estableció la meta de dar 6 capacitaciones en el transcurso del año al personal de las direcciones operativas de esta institución pública, tendientes a disminuir el tiempo invertido en la elaboración de informes. Para esto, se sabe que actualmente tales informes requieren un tiempo de 24 horas hombre, y la meta es lograr un promedio de 8 horas hombre, mediante el uso de nuevas herramientas que permitan automatizar y mejorar la calidad de la información. Estos datos nos permitirán medir si nuestra actividad está cumpliendo el objetivo de la estrategia adoptada. Tal evaluación se debe realizar en plazos determinados y servirá para generar la matriz de riesgos del siguiente ejercicio. Asimismo, servirán para la autoevaluación de control interno que se debe remitir a la Contraloría en el mes de julio de cada año. Con esto se da por terminado el ejercicio. Cualquier duda o aclaración podrá ser manifestada ante el órgano interno de control designado a cada institución pública para su resolución. Asimismo, es importante precisar que la matriz de riesgos y su respectivo plan de trabajo de administración de riesgos debe ser aprobado por el Comité de Control Interno en sesión ordinaria a principio de cada ejercicio. Y de este plan deriva la autoevaluación de control interno del mes de julio mencionada anteriormente. Por su atención, muchas gracias.